Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas es un decir porque Bogotá está en un frío espantoso. No subimos de 12 grados, estamos como unas paletas. Esto no llover, pero bueno, en las costas colombianas sí tienen muy buen clima e inclusive bastante calor. Es un gusto estar hoy con el historiador y abogado ecuatoriano Sebastián Ignacio Donoso Bustamante. Y comienzo por contar algo que está salido del libreto, y es que el doctor Donoso cumple años dentro de 8 días. Feliz cumpleaños, amigo Sebastián. El doctor Sebastián Donoso, como ya dije, es abogado, tiene un diplomado superior en Relaciones Internacionales y una maestría en Relaciones Internacionales. Tiene varios libros: Sombras de Pirata en el Pacífico, Filosofía de la Libertad, Los Últimos Piratas del Pacífico, Piratas en Galápagos, Piratas en Guayaquil, Propiedad Intelectual. Él tiene una empresa de abogado que se dedica a marcas y patentes, y Piratas en Guayaquil. Es docente de la Universidad de las Américas en teoría de la integración internacional y cooperación internacional y proyectos de desarrollo. En la Universidad de San Francisco de Quito dicta la cátedra Ser y Cosmos. En la Universidad de los Hemisferios dicta Derecho Económico y Relaciones Internacionales e Historia Política del Ecuador. Es miembro del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, de la International Trademark Association, de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, que es miembro correspondiente. Tiene una membresía que a mí me parece muy simpática y muy llamativa, que es Colonia de Quiteños Residentes en Quito. Eso sería como una colonia de bogotanos en Bogotá. Ahora nos explicará Sebastián de qué se trata. Pertenece al Foro de Abogados del Ecuador, de la Asociación de Historiadores del Ecuador y de la Asociación Cántabra de Genealogía. Habla español, inglés y francés. Bienvenido, pues, Sebastián, a nuestro conversatorio. Este es como el número 90 de los conversatorios que hacemos en este Tardeando con la Historia. Muchísimas gracias por tu colaboración y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a la Fundación Festival Internacional de Historia. Excelente iniciativa. Un gusto para mí estar aquí tarareando con la historia, con mis queridos colegas, amigos, hermanos, bogotanos, colombianos, que han tenido la gentileza, pues, de pedirme esta charla para ustedes este día. Me siento muy honrado de poder dirigirme a ustedes sobre las Islas Galápagos, que son verdaderamente un tesoro eh, para la humanidad, no solo para el Ecuador. Son nosotros los ecuatorianos y la República del Ecuador somos los custodios de este patrimonio mundial que es famoso y es conocido por la naturaleza increíble que tiene y por la mansedumbre de los animales que uno puede ver en las Islas Galápagos, de un nivel de endemismo altísimo y una flora riquísima que le han dado el nombre de las Islas Encantadas, ¿no? Así se conocen actualmente en el turismo, encantadas por el encanto natural de este lugar, pero sobre todo encantadas, y me voy a ir 300 años atrás, al origen del nombre, encantadas por embrujadas. Mi ponencia se llama justamente Melville, las encantadas y los piratas. Melville me refiero al famoso novelista norteamericano, neoyorquino Herman Melville, famoso sobre todo a nivel mundial por su obra Moby Dick. El nombre Las Encantadas, que es el primer nombre que se dio a las Islas Galápagos, como les digo, hace 300 años, no por el encanto natural que hoy día nos fascina y nos enamora. Nadie regresa de Galápagos, más bien dicho, todos regresan de Galápagos enamorados con las islas, pero
detrás de todos esos encantos, detrás de todo ese misticismo y esa magia, hay historias trágicas. Hay una historia humana llena de tragedias y de episodios increíbles, que son aún más increíbles al tomar en cuenta lo raros que son estos episodios históricos de las Islas Galápagos. Es el nombre de mi ponencia. Melville, las Encantadas y los Piratas. Voy a hablar un poco de la historia de las islas entre el siglo XVII y el siglo XIX, antes de que las islas estuvieran pobladas, cuando sirvieron de base y de refugio para los piratas y posteriormente para los balleneros. Ese es el título de mi presentación. Pues, para comenzar, podría decirles que la historia de las Islas Galápagos, o las historias de las Islas Galápagos son infinitas. Y con esto quiero decir que cada persona que visite el archipiélago de Galápagos regresa con las suyas propias, con sus experiencias, con sus vivencias, con sus historias que contar, con sus aventuras. Y probablemente esa capacidad increíble de inspirar y generar relatos, es lo que les valió el apelativo de Encantadas desde el siglo XVI. Herman Melville tomó prestado este apelativo, este nombre, para el título de uno de los libros más bellos que se han dedicado al archipiélago de las Galápagos, que es justamente Las Encantadas. Es una obra que despertó mi propio interés por los piratas y que me llevó a posteriores investigaciones, a la publicación de mi libro Piratas en Galápagos, para tratar de desentrañar la verdad detrás del mito que nos presenta Herman Melville en su obra Las Encantadas. Melville era pues un espíritu libre y aventurero que encontró la inspiración allende los mares para convertirse en uno de los mejores escritores de todos los tiempos, especialmente gracias a la monumental Moby Dick, la ballena blanca que encarna el mal para enfrentarse en una lucha épica con el capitán Ahab del ballenero Pequod, destruido en aguas continentales entre las Islas Galápagos y el continente, probablemente las costas de lo que ahora es la República del Ecuador. Melville, pues, perteneció a la era de los balleneros, que perseguían los cachalotes en el Pacífico desde la década de 1780, más o menos, y que visitaron periódicamente el archipiélago de Galápagos usando las islas como base para carenar los barcos, para coger leña, para cargar los depósitos de agua y también para llenar sus bodegas de tortugas y para el descanso de la marinería luego de unos viajes de varios meses de duración. Pero sobre todo, las Islas Galápagos sirvieron de punto de encuentro y comunicación entre estos balleneros. De todo ello da cuenta el famoso buzón de correos que se halla hasta el día de hoy establecido en la isla Floreana, en la bahía de la isla Floreana, el célebre buzón de correos que es el más antiguo del Ecuador, probablemente uno de los buzones de correo en uso continuo más antiguos del mundo. Para poder comunicarse los balleneros, especialmente, dice la tradición que el capitán Hathaway estableció este buzón en la isla Floreana. Un barril, es un simple barril cubierto de la inclemencia por algunos tablones y unos viejos caparazones de tortuga, y parece que funcionaba desde 1780, pero finalmente fue sancionado como oficial por el capitán de la Marina Británica, James Colnett, que lo hizo de uso oficial desde 1793. Es decir, a partir de 1793, el buzón de correos de la isla Floreana se convirtió en un lugar de encuentro de los balleneros en la bahía Porter de la isla Floreana. Se encontraban los barcos balleneros, 5 o 6 barcos pueden anclar tranquilamente en esa bahía, barcos de la época de la navegación a vela, y en el buzón de correos dejaban su correspondencia a los marineros.
Es muy simpático la forma como este buzón de correos funciona hasta el día de hoy. Los balleneros, los marineros de los barcos, los capitanes dejaban las cartas en el buzón y luego pasaba por ahí otro ballenero, abría el buzón y buscaba las cartas y con eso podía saber más o menos quién había pasado por allí, en dónde se hallaban ahora los barcos que habían estado allí, hacia dónde se dirigían, en qué fechas planificaban regresar. Y obviamente se encontraban las cartas de los marineros para sus familias, para sus esposas, para sus queridas. Y la forma como funciona el buzón es que cualquiera que pasa por la isla Floriana y visita la Bahía Porter debe, pues, tiene la opción de dejar una postal, una carta, y recoger otra, ¿no es cierto? Es obligación, si yo dejo una postal o una carta, debo recoger una y debo llevarla a su destino. Entonces, normalmente uno busca una carta que esté dirigida al destino al que uno se dirige. Si yo estoy volviendo a Quito, por ejemplo, busco una carta para Quito y debo obligatoriamente ir a la casa del destinatario de la carta, timbrar en la casa y entregarle y decir, traigo esta carta para usted desde el buzón de correos de la isla Floriana. Y esa costumbre se mantiene hasta el día de hoy, desde 1780, informalmente, y desde 1793 de forma oficial, sancionado por la Marina Británica como un buzón de correos eh, oficial. Aquí en la imagen está pues Herman Melville y una escena de la cacería del cachalote en el Pacífico, ¿no? Ahí vemos el cachalote, ya está mal herido y pues lanza sangre, sale sangre por el espiráculo, porque ya los pulmones están heridos por los arponazos. Entonces es una escena típica de lo que hubiéramos visto en el siglo XIX en los mares cercanos a las Islas Galápagos. Claro, los balleneros dejaron muchísimas historias en las islas, no solo Herman Melville, sino todos los balleneros que pasaron por allí. En los diarios de navegación podemos encontrar increíble información, aventuras, historias. Esa historia de los balleneros en Galápagos está por escribirse, pero además de las historias dejaron uno que otro náufrago. El más famoso, célebre de todos los náufragos que vivieron en las Islas Galápagos fue Patrick Watkins, un irlandés pelirrojo, apodado el solitario Oberlus, que hizo su hogar en las famosas cuevas de los piratas en los altos de la isla Floriana. Este personaje fue inmortalizado por Herman Melville y está retratado en Las Encantadas como el tiranuelo de un pequeño ejército de esclavos, hecho de marineros raptados de los balleneros que pasaban por allí. Convertido en pirata de poca monta, este solitario Oberlus, luego de gobernar la isla por unos años, volvió al continente en un barquichuelo poéticamente bautizado como Black Prince, el príncipe negro. Además de alimentar el folclore, los balleneros dejaron un lamentable y casi irreparable daño ecológico alimentándose de las tortugas. Fueron ellos y no los piratas quienes removieron de las islas miles de quelonios para llenar las bodegas de carne fresca, aunque fue un corsario el responsable del desastre, como narraré más adelante, porque reveló que las tortugas pueden vivir por meses sin agua ni comida encerradas en las bodegas de los barcos. El triste resultado fue la extinción de varias de las subespecies, como la de la isla Pinta, que trae al recuerdo el emblemático último ejemplar de su clase, el solitario Jorge, muerto en cautiverio el 24 de junio del 2012, mientras se hacían esfuerzos titánicos por lograr que se reprodujera. Melville sabía que la forma más barata para viajar en su tiempo era embarcándose, ¿no es cierto? Un hombre pobre que quería conocer el mundo se embarcaba. Y para ver el mundo, para conocer el mundo, se embarcó, se enroló en el ballenero Acushnet, que zarpó de New Bedford, Massachusetts, a fines de 1841. Como era costumbre,
El Acushnet llegó a las Islas Galápagos en busca de provisiones y agua, que siempre ha sido escasa en el archipiélago, y allí se inspiró para escribir Las Encantadas, que es un relato de 10 apartados dedicados a cada una de las islas y que tienen entre sus protagonistas a los piratas, que Herman Melville sitúa en la isla de Barrington, que es la que actualmente conocemos como Santa Fe, cuando en realidad los piratas estuvieron por más tiempo en la isla James, actualmente conocida como Santiago. Esa isla es el santuario de los piratas en las Galápagos. Pues bien, la imagen romántica que nos llega del pirata es producto de la literatura del siglo XIX. Además de Melville, destacan en la producción del pirata romántico, Lord Byron con el poema El Corsario de 1814, Gilbert y Sullivan con la ópera Los Piratas de Penzance de 1879 y sobre todo y ante todo Robert Louis Stevenson con la inmortal Isla del Tesoro de 1883. En ese imaginario decimonónico empapado del sentimentalismo que busca héroes y antihéroes trágicos, defensores de causas tan nobles como utópicas, las historias de piratas olvidaron los aspectos brutales para resaltar el espíritu idealista, aventurero y soñador que también tuvieron los célebres ladrones del mar. Las reflexiones de Melville sobre los piratas de Galápagos, sobre los bucaneros, están sin duda entre las más bellas y poéticas que les hayan dedicado. Yo leí Las Encantadas con mi padre cuando era niño, justamente en un viaje a las Islas Galápagos, y la obra inspiró tanto mi interés por los piratas como mi interés por las Islas Galápagos, y terminé escribiendo algunas décadas después Piratas en Galápagos. El célebre Melville, personificando a un viajero sentimental anónimo y tomando prestadas algunos pasajes del diario del capitán James Colnett, escribió, y lo cito textualmente: con el fragmento oxidado de un puñal en una mano y un residuo de cántaro para vino en la otra, me senté en el ruinoso sofá verde y recapacité larga y hondamente sobre estos bucaneros. ¿Sería posible que robaran y asesinaran un día, se entregaran a la orgía al siguiente y descansaran después convirtiéndose en filósofos meditabundos, poetas bucólicos y constructores de divanes? El contenido de la pregunta no era ni gratuito ni improbable, porque considérense las mudanzas de un hombre. Con todo, por extraño que pueda parecer, debo atenerme al pensamiento más caritativo. Y hay que admitir que entre estos aventureros había algunos espíritus bien nacidos y sociables, capaces de una entereza y una virtud genuinas. Cierro la cita. En efecto, restos oxidados de puñales y alfanjes, sillones esculpidos en la toba volcánica y sobre todo los restos de miles de cántaros y ánforas en las que se transportaban los vinos y aguardientes regados a lo largo de la playa, fueron el mudo testimonio que halló Melville del paso de los piratas por las Islas Galápagos. Dos de estos espíritus bien nacidos y sociables, de entre los hombres más rudos de su época, fueron William Dampier y William Ambrosia Cowley. Según su propia confesión, al igual que Melville, pero 150 años antes, Dampier se unió a los filibusteros para poder viajar. Fue mediocre como comandante de corsarios, pero genial como escritor. Y su libro A New Voyage Round the World de 1697 resultó tanto un éxito editorial como una fuente de inspiración para incontables novelas de aventuras. Por su parte, Cowley, piloto y cartógrafo, pasó a la historia por bautizar a la mayoría de las islas con nombres de prominentes personajes de las cortes estuardianas de Carlos II y Jacobo II de Inglaterra. Calculó sus posiciones y esbozó el primer mapa detallado del archipiélago, embellecido en Londres por el cartógrafo William Hack en 1687. Ambos llegaron a Galápagos en 1684,
a bordo del Bachelor's Delight o Encanto de Solteros, uno de los barcos piratas más fascinantes de la historia, comandado por John Cook primero y luego de su muerte por Edward Davis. Ahí tenemos a William Dampier y el primer mapa de las Islas Galápagos. Esta es una de las versiones de ese primer mapa esbozado por el capitán William Ambrosia Cowley. Ahí podemos ver su nombre, ¿no es cierto? Donde dice the Galapagos Islands discovered and described by Captain Cowley, 1684. Cowley, y por un lado Cowley como cartógrafo, y por otro lado Dampier como naturalista, hicieron las primeras descripciones que tenemos de las Islas Galápagos, pues probablemente fue en la primera semana de junio de 1684 cuando los seres humanos pisaron por primera vez la mayoría de las Islas Galápagos. Pero mientras casi todos los piratas gastaban su tiempo libre en el ocio, el juego, los exquisitos licores robados de cuanto barco de cabotaje toparon en el trayecto, Dampier y Cowley hallaron en Galápagos, igual que Melville y Darwin siglos después, la musa de la inspiración. Se maravillaron y se explayaron describiendo la naturaleza de las islas. Sobre las tortugas a las que el archipiélago debe su nombre, Dampier escribió, y lo cito: los españoles, cuando primero descubrieron estas islas, encontraron multitudes de iguanas y tortugas terrestres y las llamaron Islas Galápagos. Yo creo que no hay lugar en el mundo que esté tan abundantemente provisto con estos animales. Cierro la comilla. El naturalista Dampier fue más allá al describir la flora y fauna útil que sirva como leña, como alimento, y escribió también sobre todo lo que le llamó la atención. La flora más típica de las islas son los cactus arbóreos, los opuntia, y sobre esto también dice Dampier, lo cito: el árbol de cactus es un arbusto verde y espinoso que crece como 10 o 12 pies de alto, sin hoja ni fruto. Es tan grande como la pierna de un hombre, desde la raíz hasta la punta, y está lleno de filudas espinas creciendo en gruesas filas desde la punta hasta la base. Cierro comillas. Una característica de Galápagos que impresionó al piloto Cowley fue la mansedumbre de los animales, que parecían nunca haber visto seres humanos. Esa particularidad sigue fascinando a los visitantes actuales. El piloto notó que las aves no les temían, se posaban en sus cabezas, en sus hombros, y se dejaban tocar con las manos. Un pirata disparó 3 veces sobre un halcón que apenas voló unos metros después del tercer disparo y murió al cuarto. Sobre la fauna de las islas, Cowley observó, lo cito: estas islas están todas muy bien abastecidas de peces, tortugas y aves en abundancia, que un hombre puede tomar en un día tantas provisiones como para servir a 1000 hombres por día. La mayoría de las aves son tórtolas y no temerosas del hombre, pues se posaban sobre nosotros de forma que podíamos tomarlas de nuestros brazos y cabezas. Había cantidad de buenos halcones a la vista, siendo tan mansos como las otras aves, posándose sobre nuestras cabezas y permitiendo que los capturáramos. Luego de ser tomadas, eran muy amigables, comiendo lo que les dábamos. Cierro comillas. El nombre de encantadas no es, pues, invento de piratas, pues así las llamaron los españoles desde su descubrimiento. Pero el sentido del término era muy distinto al que le damos hoy. En efecto, las llamamos encantadas, refiriéndonos al éxtasis que su naturaleza regala a los visitantes con paisajes, animales y plantas de un encanto natural incomparable. Sin embargo, para los supersticiosos viajeros de antaño, las islas estaban encantadas porque sufrían de algún tipo de hechizo demoníaco que las hacía inalcanzables, pues desaparecían en el horizonte. Y quienes lograban llegar lo hacían para no ser vistos más. Para refugiarse, los piratas del Pacífico solo tenían las islas abandonadas,
Y cuando los hombres del Bachelor's Delight preguntaron a los prisioneros españoles cómo llegar a las Islas Galápagos, estos les contestaron, especialmente un capitán Peralta, con burlas, advirtiéndoles que jamás las alcanzarían porque estaban encantadas, es decir, aparecían y desaparecían en las brumas. Peralta las había visto a la distancia, y ninguno de los cautivos había logrado alcanzarlas. Cowley casi comprobó la veracidad de lo dicho, pues cuando aparecieron sus siluetas por el norte, una corriente de una fuerza extraordinaria les impidió acercarse. Finalmente, la pericia del piloto venció la corriente del Niño, que ahora sabemos, y lograron llegar. Pero lo que había en ellas, lejos de destruir el mito de que estaban encantadas, reforzó aquella idea del embrujo. En el curso de sus correrías, el Bachelor's Delight y sus piratas, a veces en compañía de otros barcos como el Nicholas y el Cygnet, comandados por John Eaton y Charles Swan, visitaron Galápagos en 4 ocasiones, junto con las tripulaciones de Peter Harris y William Knight, hallando siempre buen refugio en las playas y caletas de la isla Isabela y la isla Santiago y en las cuevas de la Floriana. En marzo de 1687, las Galápagos sirvieron de base para la planificación del peor asalto pirático que ha sufrido Guayaquil en su historia, a cargo de los capitanes franceses Pierre Le Picard, François Gronier y el inglés George Dew. En esa ocasión, según el cronista Ravenot de Luzán, iban tan hambrientos que se comieron hasta los lobos marinos, cuya carne era repugnante. En 1689 llegó a Galápagos la Urqueta San Nicolás, comandada por el zelandés Frans Rolls, con una variopinta tripulación mayoritariamente francesa, que también incluía africanos, ingleses, españoles e incluso un judío egipcio afincado en Jamaica. Se refugiaron en Galápagos en 8 ocasiones hasta 1693. Entre ellos también había algunos espíritus bien nacidos, que incluían al piloto François Masserty, un cronista anónimo y al contramaestre Johan de la Guivadier. Los 2 primeros, al igual que sus predecesores ingleses, dejaron bellísimas descripciones de las islas, y el tercero esbozó un raro mapa que pocas veces ha sido publicado. En la lámina ustedes pueden ver el mapa francés de las Islas Galápagos, vistas desde un ángulo muy sui generis. Normalmente los mapas de las Galápagos son vistos desde un ángulo totalmente diferente. Aquí podemos ver en este mapa, un poco para ubicarles, esta isla que estoy señalando aquí, es la isla Isabela, que los franceses llamaban la Île de Diable. Esta isla que está acá es la isla San Cristóbal. Y esta isla que está aquí es la isla Floreana, que ellos llamaban Mascarón. No, esta es la isla española, la que ellos llamaban Mascarón, y la Floreana es la que está acá, que ellos llamaban la Île de la Santé, o la isla de la salud. Algunos de estos piratas franceses habían visitado las islas Mascareñas en el Océano Índico, donde había quelonios gigantes similares a los de las Islas Galápagos. Todavía en el atolón de Aldabra sobreviven algunas de estas especies. Y por ello llamaron Mascarán o Mascarín a la isla española, la primera de las encantadas donde desembarcar. Otra característica que aún sorprende y resalta en sus crónicas es la naturaleza volcánica de las islas. Llegaron a la mayor de todas, Albemarle, hoy conocida como Isabela, después de una dantesca erupción, y así la describió el cronista anónimo. Cito: ver esta isla es la cosa más sorprendente que hay en el mundo. Y en cuanto a mí, yo creo que es el infierno. Toda la isla es de rocas que son como hechas de brea fundida, que la han dejado enfriar por todos lados. Hay unas bóvedas que no son más que unas costras que se pueden atravesar con la fuerza de un dedo. Y si un hombre les pone un pie encima, se rompen como el vidrio. Yo creo que el fuego del cielo ha quemado esta isla encantada, porque en todas partes hay grandes cantidades de ceniza
que contienen peces por una distancia de más de media legua desde la playa. Y yo creo que estaban todos los árboles cubiertos de rocas, enterrados a pico en dichas rocas, a una profundidad de más de 2 brazas, y en la punta que estaba en tierra había un grueso carbón que tenía más de medio pie de largo, quemado como dichos maderos. Esos troncos eran del grosor de un hombre, lo que me hace pensar que la isla está invertida de arriba hacia abajo. Cierro comillas. Los piratas compararon a la isla con el infierno, por su naturaleza quemada e invertida. Unos la llamaron la l'île brûlée, o la isla quemada, y otros la île du diable, o la isla del diablo. Pero hubo otra isla que en cambio les pareció el cielo, pues les devolvió la salud, y esa es la mítica Floreana. En medio de sus correrías andaban apestados con el mal de Loanda, una especie de escorbuto. Pero se curaron milagrosamente bebiendo el agua y comiendo unas hojas y frutos que hallaron en la isla, según Guivadier. A 14 leguas de Mascarón, al oeste, esto es también una cita textual, hay otra más grande y más alta sobre la que hay cantidad de montañas redondas y muy llenas de bellos árboles. Hay también fondeaderos sobre ella, y pequeñas vertientes protegidas por sombrías arboledas, en las que hay cantidad de cuencas y estanques de agua, pero que están distantes del mar de 1 a 3 leguas, en las que se encuentran pequeñas fuentes no lejos del mar, pero son difíciles de encontrar. La tierra es muy mala para caminar, por las rocas que son puntiagudas, a menos que se esté bien preparado. La primera vez que nosotros fuimos allí, estuvimos en la misma dificultad, y nos fuimos por allí varias veces. Y por las veces que lo hemos hecho, hemos descubierto que así está construida la tierra en dicha isla. En la costa noreste hay una gran bahía donde ustedes estarán muy bien al abrigo. Y en el norte hay un pequeño puerto encerrado entre las rocas, pero no pueden entrar pequeños navíos de 100 toneladas a la vez. Dicha isla puede tener 7 u 8 leguas de contorno, y sobre ella hay también de esta especie de tortuga, como sobre todas las otras, y también pájaros bobos. Hemos llamado a esta isla l'île de la santé, o la isla de la salud, a causa de que se nos metió una enfermedad en nuestro buque, que nos obligó a hacer escala en esta isla, en donde poco tiempo después estuvimos todos bien. Los embrujos de las encantadas parecen haber tomado partido por estos piratas. Entre el 11 de junio y el 14 de octubre de 1692, mientras estaban refugiados en la isla Santiago, que ellos llamaban San Bernard o San Bernabé, el virrey Monclova, apodado Brazo de Plata, enterado de su escondite por unos prisioneros que se les escaparon, mandó a capturarlos a 4 expediciones distintas con 500 soldados y marineros. Ninguna dio con ellos, pese a que los buscaron por todo el archipiélago, y a pesar de que posteriormente uno de los prisioneros, el maestre Lorenzo Basauri, declaró que vio desde la playa uno de los barcos españoles, pero inexplicablemente los del barco no vieron el campamento pirata que tenían enfrente. Este tipo de hechos llevaron a otro virrey, el duque de la Palata, a afirmar que Dios mismo envió a los piratas para castigar a los peruanos por sus pecados. Prueba de ello era la ayuda que recibían de las cosas inanimadas de la naturaleza, que parecían confabularse con los piratas para que tengan éxito en todos sus malévolos designios. Algunos, como Guivadier, volvieron al Pacífico y a sus antiguas bases de Galápagos como comerciantes durante el gobierno del Borbón Felipe V, apenas subió al trono español y luego de muerto Carlos II de Habsburgo. Pero en el marco de la Guerra de Sucesión Española, que va de 1701 a 1714, aparecieron nuevos corsarios ingleses enarbolando la causa del trono español, la causa al trono español del archiduque austríaco Carlos de Habsburgo. Un consorcio de Bristol mandó 2 barcos, el Duke y la Duquess, al mando de Woodes Rogers, a quien ustedes tienen en la imagen, y de Stephen Courtney,
Como segundo de Rogers iba el doctor Thomas Dover y como segundo de Courtney Edward Cook. El piloto principal de la expedición no era otro que el famoso William Dampier, que lamentablemente en esta ocasión no escribió diario. Luego de asaltar y saquear con éxito Guayaquil el 24 de abril de 1709, la flota zarpó hacia las Galápagos a buscar las fuentes de agua y las bondades curativas de la isla Santa María de la Aguada, hoy Floriana, conocida como Notre Dame y Santé por los piratas franceses. Pero esta vez los embrujos de las encantadas se pusieron en contra de los corsarios. Varios murieron durante la travesía de una peste contraída en Guayaquil, y otros tantos mientras recorrían angustiosamente los mares galapagueños del 17 al 30 de mayo, en búsqueda infructuosa y desesperada de la Floriana y su mágica fuente de vida y agua dulce. Los mares y caletas de Galápagos se convirtieron en esta ocasión en la tumba de estos corsarios, cuyos fantasmas, dicen algunos, aún deambulan por allí. Para colmo de tanto encanto, un velero al mando de Simon Hatley, con 4 ingleses y varios prisioneros, se perdió misteriosamente una noche y no fue visto más por los ingleses. Rogers dejó Galápagos abrumado de amargura y denunciando por mentiroso todo lo que los bucaneros como Dampier escribieron sobre las islas. Pero volvió del 8 al 19 de septiembre en un último vano intento por encontrar a Hatley y a la esquiva Floriana. Rogers se consideró siempre un marino, corsario y comerciante, poco inclinado a describir en su diario la naturaleza y geografía de los sitios que visitó. Sin embargo, consignó el ataque inesperado de un lobo marino macho durante su único desembarco en San Cristóbal, llamada entonces Charles Island. Lo cito: las focas frecuentan algunas de estas islas, pero no son tan numerosas ni su piel tan buena como en Juan Fernández. Una muy grande fue hacia mí en 3 ocasiones. Y si casualmente no hubiera tenido conmigo un bastón con punta de acero, me hubiera podido matar. Uno de nuestros hombres habiendo escapado por poco el día anterior. Yo estaba en la arena baja cuando él vino con la boca abierta hacia mí, fuera del agua tan rápido y furioso como el perro más bravo dejado suelto. Clavé la punta en su pecho y le herí todas 3 veces que se dirigió hacia mí, lo que le forzó al final a retirarse con un gruñido feo, gruñendo y mostrando sus largos dientes hacia mí fuera del agua. Esta bestia anfibia era tan grande como un gran oso. Además del lobo marino que casi lo mata, Rogers dejó una notable descripción de las tortugas. Lo cito: algunas de las tortugas terrestres más grandes están sobre las 100 libras de peso y más de 400 aquellas del mar. Una tortuga terrestre puso huevos en nuestra cubierta y nuestros hombres trajeron algunos de la orilla como del tamaño de un huevo de ganso, blancos, con una gran concha exactamente redonda. Estas criaturas son las más feas de la naturaleza. El caparazón no distinto a la cubierta de un viejo carruaje, tan negro como el azabache, y así es también la piel de afuera, pero áspera y arrugada. Las patas y el cuello son largos y como del tamaño de una muñeca de un hombre, y tienen pies de garrote tan grandes como un puño, en forma muy como de aquellos de un elefante, con 5 uñas gruesas en las patas delanteras y solo 4 en las de atrás. La cabeza chica y el rostro pequeño como de una serpiente, y la mirada muy vieja y negra. Cuando se asustan, al principio encogen su cuello, cabeza y patas bajo el caparazón. 2 de nuestros hombres, el lugarteniente Stratton y el trompetero de la Duquesa, afirman que vieron unas muy grandes de este tipo como de 4 pies de alto. Montaron 2 hombres en la espalda de una de ellas, que con su usual paso lento los llevó y nunca objetó su peso.
Ellos suponían que ésta no podía pesar menos de 700 libras. Yo no soy afecto a hacer descripciones de criaturas extrañas tan frecuentemente hechas por otros impresas, pero cuando una criatura poco común caiga en mi camino, no la omitiré. Los españoles nos dicen que no conocen ningunas en otros lugares de estos mares. Cierro la cita de Woodes Rogers sobre las tortugas. Una nota al pie en esta parte de la descripción. De vuelta a Inglaterra, Woodes Rogers supo lo que había pasado con Simon Hartley. Misteriosas e irresistibles corrientes lo llevaron hasta el Cabo Pasado, en la provincia de Manabí, donde se rindió ante las autoridades españolas. Los prisioneros fueron liberados y los ingleses, herejes, luteranos, permanecieron en los calabozos de la Inquisición en Lima hasta 1914, cuando se acabó la guerra. Los corsarios dejaron Galápagos rumbo a las costas mexicanas, donde capturaron el galeón que anualmente llegaba de Manila, cargado con las riquezas de Oriente. Las bodegas de los ingleses iban repletas de tortugas vivas que sobrevivieron los 3 meses de viaje a México. Rogers, al consignar en su diario que las tortugas pueden vivir por meses bajo la cubierta sin comida ni agua, firmó su sentencia de muerte. Quiero decir, la sentencia de muerte de las tortugas. Los marineros que siguieron su estela leyeron su libro y el de Cook, publicados en Londres en 1712, y supieron de esta extraña capacidad de supervivencia de las tortugas debido a su lento metabolismo. Gracias a esta información, los balleneros que llegaron masivamente en el siglo XIX solucionaron uno de los graves problemas de la era de la navegación a vela: poder disfrutar de carne fresca a bordo. Tales fueron las dimensiones del saqueo, que cuando Charles Darwin llegó a las Galápagos a bordo del Beagle en 1835, con el libro de William Dampier y probablemente los de Rogers y de Cook en su camarote, ya se habían extinguido las tortugas de la isla Floreana y otras islas pequeñas en donde eran presa fácil. Las notas de sus predecesores, especialmente las de Dampier, y sus propias observaciones de Darwin, le sirvieron de base para publicar en 1859 su célebre y escandalosa obra El origen de las especies, en la que desarrolló la teoría de la selección natural y evolución de las variedades de animales y plantas, colocando a las Galápagos en la primera plana mundial como laboratorio natural para el estudio de la biología de la evolución. Otra guerra estalló en 1715, cuando Felipe V de España reclamó el trono francés y tras la muerte de su abuelo Luis XIV. Varias flotas corsarias visitaron el Pacífico y el capitán irlandés John Clipperton, al mando del Success, burló a la Armada del Mar del Sur, escondiéndose en la isla Santiago, entonces llamada James de Galápagos. Allí permaneció por 10 días gozando de los vinos capturados en el camino y dejó en la playa, como recuerdo, los restos de las vasijas que fueron sus recipientes. Para sorpresa de Clipperton, a poco de zarpar, capturó un barco que conducía a su antiguo enemigo, el primer marqués de Villarrocha, don José Antonio de la Rocha y Carranza, uno de los quiteños más notables, descendiente de las familias más nobles de Lima, Quito y Guayaquil, que regresaba a su tierra luego de servir como presidente en la Audiencia de Panamá. Añadiendo ilustres páginas a las leyendas de piratas en Galápagos, las islas sirvieron de presión para el célebre marqués, su cónyuge e hijo, antes de ser conducidos al continente, donde Clipperton esperaba canjearlos por un jugoso rescate que nunca llegó. El astuto Villarrocha se las ingenió para convencer a Clipperton de llevarlo a Europa atravesando el Pacífico, para finalmente burlarlo en Guam, donde el confiado corsario le permitió desembarcar sin escolta, solo para enterarse poco después de que el marqués estaba refugiado tras los muros y cañones del fuerte español,
y demandaba que le envíe sus pertenencias. Dicen que la furia del corsario fue tal que se alcoholizó y enloqueció y murió frustrado en 1722 a poco de volver a su casa en Irlanda. Quizás por su condición de encantadas o por su aislamiento natural, las Galápagos siguieron siendo el escenario de historias de piratas hasta mediados del siglo XIX, cuando el fenómeno social de la piratería había desaparecido ya de casi todos los mares. Los mitos de piratas y tesoros enterrados en Galápagos surgieron con los primeros colonos permanentes, llegados a partir de 1832, año en el que el 12 de febrero, la República del Ecuador, por mandato del presidente Juan José Flores, reclamó formalmente la soberanía de las islas y las incorporó a su territorio. 15 años antes, las guerras de independencia asolaron el Pacífico. En tal estado de confusión, varios barcos cargados con las riquezas de opulentos realistas abandonaron los puertos peruanos para volver a Europa por Panamá antes de que el oro caiga en manos rebeldes. Uno de ellos, el Santa Leocadia, se fue a pique cargado de libras esterlinas en costas ecuatorianas. Otro, el Mary Dear, se esfumó en 1821 con parte de las riquezas virreinales de Lima, que incluían una virgen del tamaño natural de oro sólido y piedras preciosas, valorada hoy en unos 500 millones de dólares. Este tesoro ha sido intensamente buscado en la isla de Coco, en Costa Rica, sin resultados, porque quizás no está allí, sino en una de las Galápagos. Ya en la época republicana, durante la revolución marxista, que buscaba el derrocamiento del presidente Flores, el 18 de mayo de 1845, zarpó del Callao el Washington, rumbo a Liverpool, cargado de riquezas misceláneas, piedras preciosas y plata sin refinar. Pero los marineros aprovecharon la falta de vigilancia en el mar territorial ecuatoriano por causa de la revolución, se amotinaron, asesinaron al capitán, su hijo y oficiales leales y huyeron a repartirse el botín en una de las Galápagos. El tesoro probó ser mucho mayor de lo que se imaginaron, de manera que surgieron discrepancias y 3 piratas resultaron muertos. Los demás escondieron un baúl lleno de monedas de plata, joyas y enormes bolas de plata en bruto. Después, en la más pura de las tradiciones bucaneras, hundieron el Washington para que no cuente cuentos. 9 piratas volvieron al continente con parte del botín y planes para regresar por lo demás. Cerca de la isla Salango, las costas del sur de la provincia de Manabí, escondieron las piezas más grandes, abandonaron la embarcación y 7 piratas escaparon a Piura, Panamá y Chile. 2 de ellos, Adams y el afroamericano Russell, se quedaron a vivir en Manta. Volvieron a Galápagos por el botín y luego fueron capturados y juzgados en Guayaquil, junto con James Williams, antiguo gobernador de Galápagos, al que conocieron en Manta y que les ayudó a recuperar y esconder el tesoro a cambio de una porción. El largo y complicado juicio produjo escasos resultados, especialmente en lo referente al paradero del tesoro. Como epílogo, Russell huyó de la cárcel de Manta y desapareció. Y aunque se recuperaron unas pocas piezas de plata, dicen que el grueso del tesoro sigue escondido en Galápagos. En 1848, el famoso pintor francés Ernest Charton dejó Valparaíso con un grupo de socios a bordo de la goleta Rosa II, con el objetivo de llegar a California y hacerse ricos vendiendo herramientas e insumos para los mineros durante la fiebre del oro. A las pocas semanas de viaje, escaseó el agua y decidieron poner rumbo a la Floriana, echando anclas a prudente distancia por temor a los reos que vivían en la isla, convertida por el gobierno ecuatoriano en colonia penal. Todos, excepto el piloto, que era un inglés tuerto de apellido Boulton, y 3 marineros, desembarcaron para disfrutar de las delicias de la isla en un día de cacería y excursión.
Al caer la noche, emprendieron el regreso al barco en botes de remo cuando se percataron de que navegaba. Al alcanzarlo, los recibió Boulton apuntándoles desde la cubierta con un fusil. A las súplicas del capitán respondió crudamente: una palabra más y meto una bala en su cabeza. Los 19 náufragos vivieron precariamente por 3 meses en la isla, junto con los condenados, hasta que los rescató la goleta Dos Hermanos, que la Armada ecuatoriana enviaba cada 4 meses a dejar provisiones y recoger a los prisioneros cuyas penas ya habían sido cumplidas, y dejar a aquellos que en cambio comenzaban a cumplir sus penas. Sharton se quedó un tiempo en Guayaquil, volvió a Francia y en 1862 regresó al Ecuador, donde enseñó pintura y dirigió la primera escuela de bellas artes. Algunas de sus pinturas se exhiben en los museos más importantes del país. En 1852, el bandido dauleño Manuel Briones lideró a otros 8 criminales desterrados en Floriana en la captura de la ballenera George Howland. Abandonaron a la tripulación y regresaron al continente. En el trayecto, masacraron a una expedición militar enviada desde el Perú por el expresidente Flores, que buscaba recuperar el poder. Quisieron pasar por patriotas, pero nadie les creyó, y luego de un juicio sumario fueron fusilados en el malecón de Guayaquil. Uno de ellos repartió entre los soldados del pelotón lo poco que tenía en los bolsillos, reservándose un par de dados para jugar con el diablo en el infierno. Este episodio inspiró la primera novela escrita en el Ecuador, El Pirata del Guayas, de 1865, del chileno Manuel Bilbao. Y además, un incidente internacional con Estados Unidos, zanjado por García Moreno en 1862, con la firma de un tratado bilateral y el pago de indemnización a los dueños del barco pirateado. Entre tantas historias encantadas, surgió la siniestra figura del capitán Lewis, el último pirata de Galápagos. Este inglés habría sido lugarteniente del corsario patriota Guillermo Brown, que al servicio de Buenos Aires saqueó el Pacífico entre 1814 y 1816, junto con Hipólito Bouchard. En marzo de 1816, los corsarios se separaron y repartieron el botín en Floriana. Brown continuó su campaña en las costas colombianas y Bouchard emprendió su regreso por el Cabo de Hornos. Pero los marineros de la goleta Carmen se amotinaron, volvieron a Galápagos y enterraron un tesoro. Según la leyenda, Lewis reveló a sus herederos el escondite y su hijo viajó a Galápagos para recuperarlo, pero desapareció en extrañas circunstancias. En 1860, Thomas Lewis, nieto del primer capitán Lewis, con la secreta intención de buscar el tesoro, se unió en Guayaquil a la empresa colonizadora de José de Valdizán, que desarrolló una hacienda ganadera y plantaciones en la isla Floriana. Luego pasó al servicio del empresario Manuel J. Cobos, dueño y promotor de la hacienda El Progreso en la isla San Cristóbal, y habría estado presente en los asesinatos de ambos, aunque no del bando criminal. En 1906, aún vivía con su esposa como guardafaro de Puerto Vaquerizo Moreno. No parecía un hombre rico, pero se rumoraba que subsistía del tesoro escondido en una remota caleta. Cierto o no, quienes lo conocieron decían que pagaba sus víveres muy puntualmente, con monedas de oro. La imagen del pirata tan idealizada y tan generosamente construida en el siglo XIX
es la que persiste en el imaginario popular y se renueva de tiempo en tiempo con mayor intensidad. Como señala el historiador David Cordingly, nos resistimos al relato del pirata real, brutal como era, y damos paso al mítico de las novelas, el teatro y las películas. Preferimos creer en el aventurero romántico y resuelto, con su loro en el hombro y su pata de palo, que cambió la represiva y violenta sociedad por una costa paradisíaca, distante y soleada, en donde enterró su tesoro. No dudamos que esa costa existe, en Galápagos, pero esconden las islas tesoros de piratas, por lo menos aquellos compuestos de oro, plata, perlas y joyas de incalculable valor. No sabemos con certeza. De lo que sí no cabe duda es que los piratas, tras su paso por las Islas Encantadas, dejaron para la posteridad un valioso tesoro de incontables, incalculables leyendas. Muchísimas gracias. Sebastián, muchísimas gracias por esta muy amena charla que nos has dado en la tarde de hoy y que debe haber recreado no solamente a nuestro público tradicional en estos Tardeando con la Historia, sino a tus amigos que te acompañan en la finca en donde están hablando de genealogías, a los cuales me los saludas, me haces el favor. Más temprano, cuando estuvimos hablando, te hice una pregunta y era si Julio Verne se había referido a las Islas Galápagos en algunas de sus novelas. Pregunté en el chat de la Sociedad Hispánica Julio Verne y me dicen que en Los hijos del Capitán Grant, Verne se refiere a las Islas Galápagos, que allí estuvieron los hijos del Capitán Grant, una de las mejores novelas que escribió Julio Verne. También te quise hacer una anotación. Cuando comenzaste hablando de Melville, pues te dije, no me olvides a Benito Sereno. Tú me dijiste que habías leído a Benito Sereno y ese fue un hecho real que aconteció al sur del Perú. Y bueno, si tú leíste, ¿tienes alguna observación sobre lo que dijo Melville en Benito Sereno? No recuerdo ninguna en especial. Ya, bueno, ese es un hecho de un barco negrero que llega a las costas del sur del Perú, donde los negros traídos del África se rebelan con el ánimo de tomar la embarcación y regresar al África. Desafortunadamente para ellos, desde la costa se dieron cuenta del amotinamiento y los españoles cargaron al lado, a babor y a estribor, les cayeron, los dominaron, los llevaron a Lima y los ahorcaron. Ese pues fue un hecho real del cual Melville se aprovechó para escribir esa novela de Benito Sereno. Y por eso quería pues traer a colación lo de este gran escritor que nos puso a sufrir todos por culpa de la ballena blanca que lo perseguía por todos los mares del mundo. Tú te refieres en el escrito que haces a piratas, corsarios y bucaneros. No hablas de los filibusteros. ¿Por qué no le hacemos al público una claridad sobre qué eran los unos y los otros para que la gente sepa cuáles eran las diferencias entre estos bandidos del mar? Ya, comencemos con el término pirata. Pirata se define, según el diccionario de la RAE, como un ladrón que anda robando en el mar. Eso es básicamente un pirata. Podríamos ampliar la definición: el mar, ríos y lagos navegables. Aguas interiores que sean navegables, pero tiene que ser un crimen cometido sobre aguas navegables. Ese es básicamente un pirata. Hay
dos tipos de piratas. Hay los piratas legales, entre comillas, y los piratas ilegales. Cuando el pirata actúa dentro del marco de un código ético, de la ley del talión o del derecho a la represalia, y tiene patente de corso en tiempos de guerra, se llama corsario, ¿no es cierto? El término corsario viene del latín corsus, que quiere decir carrera. Los corsarios eran piratas legales que operaban con una patente de su rey y que solo podían atacar los barcos o los puertos del enemigo de su rey en tiempos de guerra. Entonces es una fina línea, porque muchos piratas en tiempos de paz seguían haciendo lo mismo. Al no tener vigente la patente de corso eran piratas. Cuando estaba vigente la patente de corso en tiempo de guerra eran corsarios. Esa es la diferencia básica entre el pirata y el corsario. El bucanero es una especie de pirata propia y endémica del Caribe, que se origina en las costas del actual Haití, que se llamaba Saint-Domingue, en la época de la dominación francesa, ¿no es cierto? Y en algunos otros lugares del Caribe, como Jamaica. Los bucaneros originalmente no eran piratas, sino cazadores. Se dedicaban a matar, a cazar, matar, despostar y ahumar carne de los ganados cimarrones que abundaban en estas islas desde la época de la conquista, ¿no es cierto? Que habían sido abandonados por sus antiguos propietarios, ¿no es cierto? En el primer momento de la conquista, las islas del Caribe se llenan de españoles y luego la mayoría de españoles migran a México y al Perú, pero mucho más rentable que vivir en el Caribe, y muchas de estas haciendas, de estos ganados quedan abandonados y se vuelven ganado salvaje. Y los bucaneros vivían justamente de cazar estos ganados y ahumar y salar la carne para vendérsela justamente a los barcos que pasaban por allí. Y no era mal negocio, no era mal negocio para ellos hacer esto. De manera que el origen del nombre bucanero viene del término bucán, que parece que es una palabra de origen caribe, que era tanto el nombre de la especie de parihuela o parrilla en donde colocaban la carne para ahumarla y salarla para su preservación, como, como el nombre de la propia, del producto, ¿no es cierto? Carne a la bucana. Y de ahí viene el término francés bucanier, traducido al español como bucanero y al inglés como buccaneer. Estos bucaneros que eran descastados, eran gente de baja clase social, descastados de distintas sociedades, colonos frustrados, soldados frustrados, antiguos soldados, esclavos escapados, tanto negros como blancos, también había esa forma de servidumbre casi de esclavos que utilizaban los ingleses en sus plantaciones, donde también había blancos que tenían que cumplir, gente, por ejemplo, condenada por penas, tenía que cumplir un tiempo de servicio en las plantaciones en Jamaica o en las otras islas inglesas del Caribe. Todos estos personajes incluían también españoles, por supuesto, de muchísimas nacionalidades y de muchas religiones, empiezan a formar estas comunidades de bucaneros que se establecen en los lugares donde los españoles tenían escasa presencia en el Caribe o que habían sido abandonados por los españoles, eran lugares nominalmente españoles, pero sin ninguna autoridad que haga respetar los derechos de la corona. Entonces, cuando ya los bucaneros eran bastantes, la corona española organiza expediciones para desterrarlos de sus lugares originales. Una de estas expediciones logró acorralar a los bucaneros y expulsarlos de la isla española, de la parte oeste de la isla, lo que actualmente es Haití, y los bucaneros sobrevivientes se refugiaron en la isla Tortuga, ¿no es cierto?, tan mítica en las historias de piratas, se convirtió en el nuevo refugio de los piratas, y privados de su fuente de sustento, se volvieron piratas. Esa es un poco la historia. Entonces el historiador que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, dice, ya me voy a acordar del nombre de este historiador que dice, al privarles de su fuente
de alimentación, los transformó de matarifes de reses en carniceros de hombres. ¿No es cierto? Los españoles tienen un poco la culpa del origen del bucanero como pirata. Y claro, está el otro término filibustero, que es una especie de bucanero, pero ese nombre se refiere a los barcos ligeros que usaban, ¿no es cierto? Flyboat, que eran los barquitos pequeños y ligeros que usaban, y de ahí surge filibuster y filibustier y filibustero. Y otra teoría dice que viene del término brigwitter, que es término holandés que quiere decir el que se apropia de un botín o el que roba un botín. ¿No es cierto? De ahí viene filibustero. Entonces, hay quienes hacen la distinción y dicen los filibusteros son los bucaneros que se aventuraron en otros mares lejos del Caribe. Por ejemplo, los que llegaron al Pacífico, ¿no? Vienen al Pacífico, llegan a las Galápagos y asolan todas las costas del Pacífico. Estos mismos bucaneros del Caribe, cuando las autoridades francesa e inglesa les empezaron a perseguir en el Caribe. Entonces ahí buscan otras bases de operaciones. Se trasladan temporalmente al Pacífico, al Océano Índico, siempre con la intención de volver con el botín a sus bases tradicionales en el Caribe, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Te quería hacer una observación, pues un comentario. Una de las más importantes obras que se han escrito en la humanidad fue la de Darwin, El origen de las especies, porque ahí es donde viene la tradición, la enseñanza, toda la transformación del mono en hombre. No es porque un mico se ha vuelto hombre, sino porque unas cuantas ramas se fueron abriendo y alguna fue a dar a los neandertales y otro al Homo sapiens, en fin. Entonces, dicen que Darwin escribió su obra del origen de las especies cuando observó lo que vio, cuando escribió lo que vio en las Islas Galápagos. ¿Tú qué nos puedes comentar de eso? Bueno, entre 1832 y 1836, Charles Darwin emprende un viaje alrededor del mundo, ¿no es cierto? Él era un joven naturalista que estaba en sus 20s, estudiaba para clérigo, estudiaba para ser un clérigo anglicano, y se embarca en este barco con una comisión de la Armada Británica y de la Academia de Ciencias de Londres, que se llamaba el Beagle, con el capitán Robert Fitzroy. Y el Beagle da la vuelta al mundo y Darwin durante su viaje visita un sinnúmero de lugares. Llega en 1835, como comenté, a las Islas Galápagos, y ya entonces parte de la República del Ecuador. El Ecuador no les veía a las islas absolutamente ninguna utilidad práctica. De hecho, a lo largo de la historia del Ecuador, un sinnúmero de presidentes han tenido la intención de enajenar las Islas Galápagos, ¿no es cierto? La idea de Flores era apropiarse de las islas para después vendérselas a los ingleses, para de alguna manera paliar, aunque sea con la venta de las islas, los intereses de la deuda inglesa de la independencia. Por supuesto, a los ingleses tampoco les interesaba que les paguen con unas islas inservibles, áridas y de poca utilidad en la mitad del Pacífico. Ellos prefirieron el oro contante y sonante. La deuda inglesa, el Ecuador la pagó en 1976, el año que yo nací. Juan José Flores fue persuadido por el general Villamil para reclamar las islas, y luego, claro, Villamil le convenció de que no las enajenara, sino que mejor trataran de hacerles productivas, y Villamil puso la primera hacienda con ganado y con cultivos en las Galápagos, y ahí es la época en la que llega Darwin. Y Darwin ya se encuentra, obviamente, con un grado de degradación natural, ¿no? Como yo comentaba en mi exposición, Darwin llevaba entre sus libros la obra de Dampier y probablemente las de Cook y la de Rogers. Entonces,
él no es que llegue a Galápagos sin ningún conocimiento de lo que iba a encontrar, sino que ya hay autores naturalistas incipientes, como William Dampier, que es un escritor fantástico, un naturalista de primera para su época, y un escritor magnífico, un pirata mediocre, un comandante pirata pésimo, pero un escritor que en su época fue muy famoso como escritor, muy leído. Él ya tiene unas descripciones de las Galápagos que le llaman la atención a, a Charles Darwin. Probablemente él visita las Galápagos por lo que había leído de estos viajeros. Y cuando llega a las Islas Galápagos, él busca corroborar esas observaciones y hacer las suyas propias. Hay dos animales en particular que les llaman la atención a Charles Darwin. En primer lugar, las tortugas, porque él se da cuenta de que cada isla tiene una especie diferente de tortuga. No todas las tortugas son iguales. Son subespecies de una especie original. A las Islas Galápagos llegaron flotando en troncos, en ramas, llevadas por la corriente del Niño, tortuguitas del continente, tortugas de tierra del continente, de Centroamérica, de las costas del Ecuador, de Colombia. Llegaron tortuguitas, una especie de tortuga que llegó a las Galápagos, no encontró un animal. En las Islas Galápagos no hay depredadores grandes, naturales, quiero decir. No hay tigres, no hay leones, no hay gatos, no hay perros, más allá de los introducidos. Entonces, al no haber estos depredadores naturales, las tortugas pueden desarrollarse y evolucionar hasta ser tortugas gigantes, ¿no? A un tamaño descomunal, y cumplen en las Islas Galápagos el papel de los herbívoros en cualquier otro ecosistema, ¿no? Las tortugas comen plantas, comen cactus, comen tunas y defecan, ¿no es cierto? Y con eso esparcen semillas y abonan la tierra. Y claro, a pesar de que si vemos a la primera impresión todas nos parecen iguales, Darwin observó que hay islas donde las tortugas eran más grandes que en otras. Y sobre todo hay modificaciones en el caparazón, que Darwin ya observó y describió. En las islas donde la comida está al ras del suelo, las tortugas tienen el cuello y las patas más cortas, ¿no es cierto? Y porque pueden comer al ras del suelo y son más pequeñas. Porque comen la hierbita que crece al ras del suelo. Eso en las islas más áridas, donde hay menos agua, más pequeñas. Pero en las islas más grandes, donde llueve, no hay mucha comida al ras del suelo, más bien crecen estos cactus arbóreos grandes, y hay ramas con frutos, y las tortugas tienen que alcanzar esa comida que está a más de 1 metro del suelo. Son tortugas más grandes, con las patas más largas y el cuello más largo. Y mientras que en las islas donde la comida está al ras del suelo, el caparazón es muy redondo, en esas islas donde la comida hay que alcanzarla en las ramas altas, el caparazón es levantado, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte de la cabeza. El caparazón está totalmente levantado para permitirle a la tortuga sacar la cabeza totalmente y el cuello, expandir su cuello, alargar el cuello hasta más de 1 metro para poder alcanzar la fruta. Eso observó Darwin, ¿no es cierto? Entonces ya se dio cuenta de este hecho. Todas las tortugas en esencia son parecidas, vienen de una especie común, pero cada una se adaptó a la realidad de la isla que le tocó. Y el otro animalito que Darwin observó, donde vio también este tipo de evolución, es el pinzón, el famoso pinzón de Darwin. Son unos pajaritos pequeños de distintos colores que están en todas las islas diseminados. Y estos pinzones de Darwin tienen la curiosidad de que igualmente Darwin se dio cuenta de que todos vienen de una especie original, una especie de un pajarito parecido al gorrión o al canario, que llegó volando a las Islas Galápagos, pero dependiendo la isla donde le tocó vivir, desarrolló el pico de una manera diferente. Entonces tienen el pico distinto. En las islas donde
hay árboles en donde hay huequitos donde hay larvas, hay gusanitos, y hay que picar un poco el árbol para abrir un hueco para alcanzar gusanitos, hormigas, insectos que están en el interior del tronco. Estos pajaritos tienen un tipo de pico particular. Además usan herramientas, saben meter un palito para ensartar en el palito una larva, un gusano y sacarlo y comérselo. En otras islas hay pepas, ¿no es cierto? Hay semillas, como la semilla de la guava o como la semilla de un durazno, una nuez, pepas que son duras. Entonces estos pajaritos desarrollaron un pico grande, ¿no es cierto?, en forma de playo, que le permite romper la pepa para comerse el fruto que está dentro. Hay islas donde no hay agua, y el pinzón de Darwin evolucionó para ser vampiro, y aprendió y desarrolló el pico de una cierta manera que le permita morder, picar a las otras aves, por ejemplo, a los piqueros de patas azules, y extraerles la sangre, porque no hay agua en la isla. Entonces se volvieron hematófagos como los vampiros. Es una especie de... Hay el pinzón vampiro y hay el cucube vampiro. Entonces, cada isla, hay otras islas donde hay frutos, entonces desarrollaron el pico especial para comer frutos, y de esas dos, por lo menos de esas dos especies, Darwin sacó algunas conclusiones interesantes. Yo no sé, como le decía Rodrigo, si realmente hemos inflado la leyenda de que fueron las Galápagos la inspiración para la teoría de la evolución de Darwin. Yo creo que fueron parte de la inspiración. Es decir, Darwin viajó por todo el mundo, vio muchísimas cosas. Estas dos cosas que vio en las Islas Galápagos sin duda les llamaron la atención, sin duda alguna. Pero vio varias cosas más, y claro, el viaje es de 1841 y el libro es de 1859, entonces una vez que regresó a Londres y organizó sus papeles, Darwin se dedicó a la reflexión filosófica, hasta que un buen día, eureka, di con la clave, y entonces ahí escribió y publicó Su origen de las especies. Cuéntame una cosa, siendo las islas tan rocosas, en donde pues seguramente se cogen 2 cosechas de piedra al año, ¿por qué hay tanta vida en esas islas? Tanto especie sui generis, por no decir que raras, porque hay muchas especies que no están sino en las Galápagos. Claro, el nivel de endemismo es alto, es fácil llegar y es difícil irse. Esa es una de las características de las islas, ¿no? Para las tortugas es fácil llegar flotando en un tronco, pero ¿cómo sales luego de allí? ¿Cómo vuelves al continente? Ya estás condenado a quedarte. Para los pajaritos, los pinzones, fue fácil llegar volando hasta las islas por accidente. Difícil volver al continente. Lo mismo pasa con las iguanas. No pasa eso con las especies de peces migratorios, ¿no? Pero sí es curioso ver que, por ejemplo, igual en lo que es ictiofauna, Galápagos tiene un endemismo enorme. Hay tiburones, hay especies de tiburones que son endémicas de las Islas Galápagos y que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Hay peces de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos tienen la particularidad de que tienen el influjo tanto de la corriente de Humboldt como de la corriente del Niño. La corriente del Niño viene del Pacífico Central, es una corriente de agua caliente que baja por el Golfo de México a lo largo de toda la costa de Centroamérica, Colombia, y vira a la altura del Cabo Pasado y se dirige hacia las Islas Galápagos para darse otra vez toda la vuelta. Es decir, la corriente del Niño trae, como es una corriente de agua caliente, trae lluvias. Esa es la época lluviosa en nuestra latitud. Mientras que la corriente de Humboldt viene de la Antártida, recorre las costas de Chile, del Perú, llega más o menos a la misma altura del Cabo Pasado, vira hacia las Islas Galápagos y después se da otra vez toda la vuelta por el Antártico. Esa corriente de Humboldt es de agua fría, por lo tanto no hay evaporación y no hay precipitaciones. Eso explica por qué las costas del norte de Chile y del Perú son tan secas y por qué no hay lluvias, mientras que
las costas del Ecuador reciben en su época un buen chapuzón de lluvias gracias a la corriente del Niño, a veces demasiadas. Aquí en el Ecuador sufrimos de inundaciones en la época de la corriente del Niño. Pues bien, este fenómeno, esta particularidad increíble, hace que, siguiendo las manadas de peces de agua fría, por ejemplo, que vienen desde la Antártida, siguiendo esas manadas de peces, esas cardúmenes enormes de peces de agua fría, que le hacen al Perú un país rico en ictiofauna, vienen los pingüinos, vienen los cormoranes, vienen los albatros, todas aves típicas de la Patagonia, de la Antártida, y llegan eventualmente a las Islas Galápagos. Por otro lado, siguiendo, y también, por supuesto, las ballenas, los cachalotes de los que hemos hablado, que eran el objeto de los balleneros, que llegaban también a las Islas Galápagos buscando las manadas de ballenas, vienen también de la Antártida, ¿no? Ahorita, en las costas de Manabí, en esta época justamente es la migración de las ballenas jorobadas, es un gran atractivo natural y mucho turismo, y la gente va a la Isla de la Plata a observar el baile de las ballenas, ¿no? Y las ballenas que se aparean, y ahí están los botes con los turistas que toman fotos, etc. Vienen justamente con la corriente de Humboldt. Pero la corriente del Niño, que es una corriente de aguas tropicales, trae especies tropicales. Aves como el pinzón, ¿no es cierto?, que no es un ave antártica, sino más bien podríamos catalogarla como un ave tropical de selvas lluviosas como las de Centroamérica, Colombia, el Ecuador continental, vienen siguiendo esa corriente, con los vientos propios de esa corriente. Las tortugas, las iguanas, son animales tropicales de las selvas lluviosas, vienen también flotando en tronquitos, en ramas. Igual las plantas, ¿no? Esos mismos tronquitos y esas mismas ramas llegan a las Islas Galápagos y desarrollan subespecies de manglar. Hay subespecies de manglares en Galápagos. Hay variedades que, claro, uno puede trazar el origen genético al continente, pero en Galápagos se adaptaron a la realidad propia del entorno. Esa es un poco la explicación del porqué de la flora y fauna endémica de las Galápagos, tan diversa, no tanto de lugares tropicales como de lugares fríos. En Galápagos hay lobos marinos que genéticamente se los ha trazado como descendientes de los de California. Claro, vinieron siguiendo la corriente del Niño, pero también hay lobos marinos que descienden de los de la Patagonia, que vinieron siguiendo a la corriente de Humboldt, y son especies distintas, ¿no? Y claro, ya en Galápagos, tan aislados a 972 kilómetros de la costa continental, desarrollaron sus propias características y ya son subespecies. Ese es el grado enorme de endemismo que tiene Galápagos, porque claro, es una cápsula natural, es difícil, es muy fácil llegar, pero es muy difícil salir. ¿Por qué no le contamos a nuestro público algo que conversamos también ahora? Y es las islas del Perú, sumamente ricas en guano, que produjeron inclusive guerras. Y en Galápagos no hay tanto guano. No hay nada. Las Islas Galápagos se han salvado del expolio, primero por su aislamiento, ¿no es cierto? Están muy lejos, tan lejos. En segundo lugar, se han salvado del expolio por su carencia de recursos naturales. Las Islas Galápagos, en primer lugar, no tienen agua, como ya lo señalaban los piratas a los cuales cité en mi exposición. En las Islas Galápagos siempre ha hecho falta el agua. Para los alrededor de 30,000 habitantes, poco más, poco menos, y una población flotante, que puede ser de unas 10,000 a 15,000 personas más, que viven en Galápagos, es necesario importar agua. Hay que llevar agua a las Islas Galápagos, hay que llevar agua embotellada, hay plantas de desalinización de agua, y las fuentes naturales son muy pocas. En la isla San Cristóbal hay una fuente natural, hay una laguna de agua dulce que es bellísima, que se llama el Junco, que está en la parte más alta de la isla. Es un cráter
Es un cráter, antiguo cráter de volcán que tiene una laguna de agua dulce en su interior. Y esa es agua dulce que puede ser potabilizada. Esa laguna nunca la descubrieron los piratas, por ejemplo. Esa laguna se descubrió ya en el siglo XIX y por eso en esa isla es donde Manuel J. Cobos, este famoso empresario y tirano de las Islas Galápagos, construyó su hacienda El Progreso. Y gracias a eso él tuvo inclusive un ferrocarril que iba desde la hacienda hasta el puerto y tenía dos barcos en los que él sacaba el producto que él cultivaba. Él tenía cacao, tenía maíz, tenía café de muy buena calidad, banano, que producía en las Islas Galápagos gracias a esas fuentes de agua y él exportaba al continente sus productos. Entonces, hay poca agua en general. En la isla Floreana también hay agua, pero aún así hay épocas de tremenda sequía. Entonces, la falta de agua y la falta de recursos naturales, más allá de la pesca, lo que siempre hubo en Galápagos es pesca. Entonces, siempre hubo visitas temporales, por ejemplo, se volvieron un importante lugar, como yo he comentado, para los balleneros, ¿no? Para las dos grandes flotas, la ballenera norteamericana y la inglesa. Entonces, pesca era abundante, pero no había mucho más. No eran de gran interés. Tienen su época lluviosa. Hay partes de las islas, partes altas, por ejemplo, en Santa Cruz, en San Cristóbal, que son casi, casi como un bosque húmedo, ¿no? Donde hay musgo y hay árboles grandes y hay bromelias y helechos. Entonces parecería que uno no está en Galápagos, no es el típico paisaje al que estamos acostumbrados de los cactus gigantes y la aridez y una tierra de espinos, sino que hay lugares muy fértiles en las partes altas de las islas, que claro, no fueron descubiertos sino hasta después. Hay zonas de pantanal, donde viven las tortugas, metidas en el pantano, ¿no? Eso no fue descubierto sino hasta el siglo XIX. Y claro, no había guano, ¿cierto? No había grandes riquezas, no se encontró minerales. Eh, no hay guano porque no hay grandes concentraciones de aves en un solo lugar, sino que las Islas Galápagos son bastante grandes, son 15 islas grandes. Entonces las aves están diseminadas por el territorio, no están tan apiñadas como uno ve esos documentales, por ejemplo, de Paracas en el Perú, que están así, pero apiñados toditos los pingüinos en un lugar. En Galápagos hay como más espacio, y claro, hay la época lluviosa, entonces ahí se lava el guano. Entonces las Galápagos han tenido la suerte de que no tienen esos recursos y de que nadie las quería, no eran de interés de nadie. El Ecuador las quiso enajenar varias veces. Flores apenas reclamó las islas, propuso a los ingleses vendérselas y los ingleses no las querían. El general Robles propuso a los ingleses una parte de la Amazonía y las Islas Galápagos, y eso produjo la protesta del Perú, porque el Perú decía esa parte de la Amazonía es nuestra, el Ecuador quiere enajenar territorio peruano. Los ingleses no aceptaron la propuesta. Y así a lo largo inclusive Eloy Alfaro, ya entrado el siglo XX, Eloy Alfaro volvió a plantear la enajenación de las Islas Galápagos. Cuando el Ecuador no las encontraba ningún interés a las islas, las convirtió en colonia penal. Y después, más que planes del gobierno, fueron estas iniciativas privadas. Manuel J. Cobos, Manuel de Valdizán, el general José Villamil, estas iniciativas privadas de colonizar las islas y de producir. Cuéntanos de los volcanes en las Islas Galápagos. Esa es otra de las características de las Islas Galápagos, son islas volcánicas. No es que se separaron de ningún continente, sino que surgieron del fondo del mar, ¿no es cierto? Son cráteres que salieron de un hotspot que está justamente debajo de las islas y que se va moviendo, las placas tectónicas se van moviendo, dejando una estela de islas. El nivel de vulcanismo es muy alto, están activos los volcanes y siempre están en erupción. Entonces, esa es otra de las características típicas de Galápagos, ¿no? El vulcanismo, el altísimo vulcanismo
de las islas, ¿no? Después el interés ya por la belleza natural, por los animales, por preservar el ambiente en Galápagos, eso ya data del siglo XX. Y eso ya data del siglo XX, ¿no? Quizás en el siglo XX, quienes primero, de alguna manera, llaman la atención sobre el valor de las islas en cuanto a especies y en cuanto a fauna y flora, es la Academia de Ciencias de San Francisco, de California, ¿no es cierto? El Rollo Beck y su equipo de científicos que organiza el viaje de la Academia en 1904 a las Islas Galápagos a recolectar especies, ¿no es cierto? Y se llevan varias tortugas al zoológico de San Diego, de varias subespecies. Y ahí empieza el interés por la naturaleza de las islas, ¿no? Y el turismo, propiamente dicho, en las Galápagos empieza en la década del 60, del 70 del siglo pasado. Mi papá visitó las Galápagos del 72, cuando todavía el turismo era incipiente, ¿no? El boom del turismo es probablemente a partir de 1980, cuando realmente empieza el interés por el turismo en Galápagos y la preocupación ya más seria por la preservación. Pero son parque nacional desde zona protegida desde los 60. Es que desde el 65 ya había alguna conciencia de la naturaleza que había que cuidar. En el 79 se crea ya el Parque Nacional Galápagos, ¿no? Y una ley especial de protección para el archipiélago ya mucho más estructurada, y ya empieza el interés, y la Fundación Charles Darwin, que data de más o menos de esa época, para la preservación de las especies, ¿no? Y la conciencia ecológica que tiene que ver con Galápagos, eso es de los 60, de los 70. Antes de eso, no, realmente no había mucho interés. La última vez que el Ecuador estuvo por perder las Islas Galápagos fue en 1947, 1944, digamos, ¿no? Un poco antes, inclusive, cuando el bombardeo de Pearl Harbor, en 1941, los Estados Unidos obviamente se arman de bases a lo largo y ancho del Pacífico, y entonces ponen una base militar en la isla Baltra, en las Galápagos, con permiso del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, siempre aliado de los Estados Unidos, prestó la base militar de Salinas, prestó la base militar entregó la isla Baltra a los norteamericanos, y entregó también una base de radares en la isla Isabela. Y el gobierno de los Estados Unidos propuso al Ecuador. También pasó esto, entre paréntesis, ¿se acuerdan el episodio que narré del bandido Manuel Briones? Cuando en 1852 hubo ese ataque, había voces en el Congreso de los Estados Unidos que decían hay que apropiarse de este territorio porque el Ecuador no ejerce ninguna soberanía. ¿Cómo puede ser que unos bandidos roben una ballenera y no haya ni un policía, ni un militar, a nadie a quien acudir que represente al Estado ecuatoriano? Ellos dicen que son los dueños, pero no están haciendo nada. Entonces pongamos nosotros una policía, pero tampoco hubo voces en ese sentido, ¿no? Ese problema lo arregló García Moreno pagando una indemnización al dueño del barco pirateado. Pero en la guerra sí hubo una propuesta por parte de Estados Unidos. Roosevelt le hizo una propuesta al gobierno de Arroyo del Río en el sentido de que entreguemos las islas en calidad de comodato por 99 años, algo así como el Canal de Panamá, ¿no es cierto? Para ser devuelto un siglo después. Pero la guerra mundial, en el caso del Ecuador, coincidió con un episodio trágico de nuestra historia, que es la guerra con el Perú. En la guerra con el Perú, desde el punto de vista ecuatoriano, por supuesto, el Ecuador perdió el 50% o más del 50% del territorio amazónico que reivindicábamos como nuestro, ¿no es cierto? Perdimos el territorio amazónico, perdimos la salida soberana al río Amazonas, y el Ecuador, pues, se sintió tremendamente humillado en esa guerra con el Perú. De manera que
Luego vino la Segunda Guerra Mundial. La guerra con el Perú es de junio a agosto del 41. Luego llega la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y claro, cuando los Estados Unidos le plantean al Ecuador que ceda más territorio, el presidente Velasco Ibarra monta en cólera y dice, no, ya hemos perdido con el Perú una cantidad de territorio, no vamos a perder ni un centímetro más. Y se va a Galápagos. Velasco Ibarra agarra un avión militar, se va a Galápagos, personalmente el presidente, y prácticamente le obliga al comandante militar de la isla Baltra a firmar los papeles devolviendo la plena soberanía al Ecuador y se asegura de que los gringos salgan de las Islas Galápagos y abandonen la base militar. Velasco Ibarra tiene digamos, ejerce esa actitud que yo personalmente como ecuatoriano lo aplaudo, ¿no es cierto? Y hace respetar la soberanía ecuatoriana, les dice aquí no hay ningún comodato ni nada. Ustedes se van y nos devuelven el archipiélago y se acabó. Y los gringos resentidos, en lugar de regalarle al Ecuador todos los insumos que quedaron de la base militar, ¿no es cierto? Una base militar que llegó a tener 6,000 hombres. Ahí había camas, había camiones, había tractores, había aviones, había un montón de maquinaria que a los gringos les costaba mucho más dinero trasladar de nuevo a los Estados Unidos o a la base sur de Panamá que dejarla en Galápagos. Les dio tanto coraje que el Ecuador les pida de vuelta las Islas Galápagos y no se las entregue, que echaron todo al mar. Lo único que quedó ahí fueron las casas. No donaron nada. El comandante militar de la base le dio tanto coraje que echó al mar los vehículos, los camiones, los insumos, los tanques, todo. De manera que solamente quedaron las casas en pie. Y los galapagueños, los pocos galapagueños que había en ese entonces, desarmaron las casas y las volvieron a armar en las otras islas en donde vivían. Y todavía cuando uno va a Galápagos, están esas casitas de madera, unas poquitas que todavía quedan, que uno sabe que son las casas que originalmente pertenecían a la base militar norteamericana, que salió de Galápagos en 1947. Se demoró 2 años más que el fin de la guerra, justamente porque los gringos estaban tanteando el terreno para ver si se quedaban, ¿no? Sebastián, la última pregunta para no molestarte más. Clemencia Trujillo nos dice, ¿por qué es tan costoso visitar las islas? Ay, Dios mío. Esa es se volvió negocio. Se volvió negocio. Ya se volvió negocio, lamentablemente. ¿Qué le puedo decir, Clemencia? Se volvió un negocio y se volvió un negocio lucrativo para el Ecuador y se volvió un viaje de lujo, ¿no es cierto? Ir a las Galápagos es como un crucero de lujo, ¿no es cierto? Y uno puede realmente encontrar servicios de lujo, hoteles de primera, pequeñitos, ¿no? Es prohibido construir un gran hotel 5 estrellas en Galápagos. Todos esos proyectos han sido negados a las grandes cadenas hoteleras, pero hay unos hotel boutique pequeñitos que son muy, muy lujosos. Y hay yates, hay veleros, barcos de lujo que están ahí en las Islas Galápagos pensados en un turismo caro. Pensados en un turismo caro. Y la idea es, obviamente, el Ecuador trata de sacarles a las Galápagos, son la joya de la corona, todo lo que sea posible sacarles en cuanto a réditos económicos para el país en general y también para las propias Islas Galápagos, ¿no? Para financiar los programas de preservación del parque natural, para financiar toda la institucionalidad y la burocracia que se ha armado en torno a un gobierno propio con estatutos propios en las islas, los guardaparques, todo el sistema de protección, para que los galapagueños tengan sustento, ¿no es cierto? La ley dice que en todas las empresas turísticas hay que contratar gente local. Entonces, por eso se volvió caro. Pero, si usted investiga con más cuidado, se va a dar cuenta de que hay formas de viajar a las Islas Galápagos, no son tan caras. Uno tiene que venir al Ecuador y en lugar de tomar un tour caro, hacer lo que hacemos los ecuatorianos, en lugar de contratar a Metropolitan Touring o una empresa de esas carísimas, Abercrombie en Kent, para que le lleven a Galápagos, uno viene y se va al aeropuerto
de Quito y pregunta pasajes a Galápagos de última hora, y uno puede viajar a Galápagos un pasaje de $150, ¿no es cierto? Y uno puede a través de Airbnb averiguar una casita en Galápagos y contratar un Airbnb sin que nadie se entere, ¿no es cierto? Y viajar a Galápagos y pasar unos días en un Airbnb y ya estando en las islas, sin contratar a las grandes agencias de turismo. Simplemente poner boca, decirle al dueño del Airbnb o a la señora que le va a vender el almuerzo todos los días. Uno no necesita comer en el crucero un plato carísimo. Hay un montón de covachitas y restaurantes donde uno puede comer muy rico, pescado con arroz, que cuesta $5, y decirle a la señora, oiga, yo quisiera contratar un tour para irme a esta otra isla o quisiera recorrer la isla, y uno va a poder contratar un tour por $50, por $100, por $200, de manera que se ahorra toda la... Pero hay que saber hacerlo. Yo, por ejemplo, que soy profesor, entonces yo no tengo los ingresos para uno de esos tours caros, pero me he ido varias veces a Galápagos así. De hecho, yo me fui a Galápagos la última vez a dar una conferencia en un congreso de biología. Y en lugar de hablar de las especies, todos los biólogos hablaban de los estudios actuales, cuántas iguanas hay en la isla tal y cómo la demografía de las tortugas, perdón, o de las aves en tal isla, y cómo han aumentado o han disminuido las especies. Y yo les hablé de los registros que había de iguanas y de tortugas y de ratones de hace 400 años. Les hablé de William Dampier y de Woodes Rogers y cómo se veían estos animales en la época de los corsarios, de los bucaneros. Y claro, mi exposición, que era una exposición más bien histórica, de historia de la biología más que de biología, rompió todos los esquemas y fue una sensación, ¿no? Y yo terminé mi exposición y les dije, bueno, señores, si les gustó mi exposición, yo escribí un libro que se llama Piratas en Galápagos, aquí está mi libro y cada ejemplar cuesta $20, de manera que vendí un buen número de ejemplares y me pagué el viaje con los ejemplares, con la venta de los libros de ese rato, ¿no? Bueno, Así ya que, sabemos que Clemencia le toca escribir un libro para ir barato claro, a Galápagos. hay que irse directamente por cuenta de uno. Hay que venir a Quito, o conseguirse un amigo que vive en Galápagos, o venir a Quito, comprar pasajes de última hora y directamente uno alquilar un Airbnb, irse allá y contratar los tours en Galápagos y comer en el muelle, comer lo que pescan los pescadores en el muelle. Entonces uno sí puede viajar barato a las Islas Galápagos, si es posible, si uno sabe cómo hacer. Jamás, mi recomendación es no contrate a las grandes compañías de turismo, no, váyase por su cuenta, y así lo hacen los mochileros, mucho mochilero, mucha gente que hace ese tipo de viaje, así tipo mochilero, lo hace así. Se van directamente, compran un pasaje de última hora, llegan y la primera noche ven dónde duermen, ¿no? En cualquier lugar y después se consiguen un Airbnb. Hay gente que alquila sus cuartos, sus casitas, en un espacio que les sobra en Galápagos y directamente uno les pregunta, bueno, ¿y usted puede conseguirme a alguien que me haga un tour baratico a esta isla? Quiero ver esto, quiero ver esto otro. Y uno puede irse. Mi hermana se fue el año pasado con un grupo de amigos, alquilaron una casa en Galápagos y se quedaron una semana en la isla de San Cristóbal. Muy económico, muy económico. Pero yéndose directamente, saltándose la, La cadena comercial. toda la cadena comercial, exactamente. Yéndose uno por cuenta de uno y un poco ya llegando allá, ver qué se hace, irse un poco a la aventura. Claro, también depende el tipo de viajero, ¿no? Yo le llevé a mi mamá en ese estilo de viaje y mi mamá la pasó muy mal. Ella quería el hotel de 5 estrellas, la comida calientita, cara, todo seguro, y yo le llevé a lo que había. Entonces mi mamá la pasó muy mal. Entonces depende, ¿no? Pero en cambio mis hijos y yo no nos importa dormir en un colchón, con una sábana vieja, nos da lo mismo, ¿no? Sí, sí hay Sebastián, formas de hacerlo. muchísimas gracias. Muy agradecido
por esta exposición que nos sirve muchísimo a los colombianos que admiramos las Islas Galápagos, que admiramos toda la fraternidad con que nos acogen los ecuatorianos cuando estamos allá. Con todo gusto. Muy agradecido. Espero pronto que volvamos a tener alguna experiencia para volver a conversar de otros temas, de la historia, del desarrollo de... Algún día, Sebastián, vamos a tener que hablar de los viejitos de Vilcabamba. Ah, por supuesto, con todo gusto. Ese es un tema fascinante y bueno, esperamos poder volver a contactarte para estar en una tarde tan agradable como esta, muy fría en Bogotá, pero muy cálida en esta exposición que nos acabas de hacer. Muchísimas gracias, muy buenas noches y a todos nuestros asistentes muy agradecidos por su compañía. Felicidades, que estés supremamente bien y me saludas a tus compañeros genealogistas. Ahorita regresamos a los tragos y a la conversa con ellos. Perfecto. Felicidades. Muchas gracias. Encantado. 1.000.000 de gracias. Saludos a todos.